días, Freddy, y buenos días también a este importante medio de comunicación. Qué gusto nuevamente de compartir aquí en la mesa estos importantes temas que nos convocan, no solamente a los comunicadores, a los periodistas, sino a la sociedad en general. Y debo mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo del año 1993 el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente porque hay mucha confusión, libertad de prensa y libertad de expresión. El tema de la libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación a investigar, a buscar y a difundir información a la sociedad sobre hechos, sobre acontecimientos cotidianos, sin censura, sin sesgo, sin hostigamiento, sin persecución, es decir, de forma libre expresar las ideas, los pensamientos, las opiniones. Y esto, decíamos, ancla el tema de la libertad de expresión, porque si no hay esa libertad, los medios de comunicación no podrían difundir ningún tipo de información. Entonces va anclado porque el tema de la libertad de expresión tiene expresos principios precisamente que los recordamos en esta fecha. ¿Por qué se celebra esta fecha el 3 de mayo? ¿O qué es lo que hace? ¿Cuál es la importancia que reviste? Pues tres aspectos importantes. El primero, el poder hacer un análisis de cómo se desarrolla el tema de la libertad de prensa en nuestra sociedad, en nuestro país y por supuesto a nivel del mundo. Un segundo aspecto tiene que ver con el tema de los medios de comunicación. ¿De qué manera vienen desarrollando su actividad los medios de comunicación? ¿Cómo han sido coartados? La presión, muchas de las veces políticas, que incluso consideramos que es la más fuerte, que se ejerce en los medios de comunicación, y que coartan la independencia que tienen los medios de comunicación. Y un tercer e importantísimo factor y aspecto que se analiza en esta jornada es el homenaje al periodista, al comunicador, a esa titánica labor que viene realizando día a día, a esa jornada que se reviste de inestabilidad, de inseguridad, de falta de protección, de falta de cumplimiento de derechos para poder cumplir su actividad. Ese homenaje, digo, en este tercer aspecto, a aquellas personas, hombres y mujeres, profesionales de la comunicación, que incluso en el ejercicio de su profesión han ofrendado la vida, que terminan incluso sus días, sus últimos días, apegados precisamente a esta importante actividad. Reitero, una actividad que le hace falta protección, que le hace falta garantías, que le hace falta estabilidad, que le hace falta seguridad para poder desarrollar su actividad profesional, considerando que es muy importante el trabajo que se viene realizando en nuestra sociedad y en nuestro medio para poder mantener informada a la ciudadanía. Pero esto no es lo más grave. Yo creo que en cada uno de estos aspectos hemos venido visibilizando muchos problemas, entre ellos, como decíamos, la ola de violencia, la ola de censuras, el silencio, la persecución, el acoso laboral, es decir, diversas formas de presiones a efectos de que los profesionales de la comunicación no puedan cumplir efectivamente su actividad. Y no solamente los profesionales, porque cuando hablamos del periodista, ¿por qué medio hacemos la difusión? Sino también los medios de comunicación. Entonces, en este sentido, es importante el poder analizar todas estas temáticas, quizá hacer un debate de las estadísticas, producto de las investigaciones que se viene haciendo con la academia, con diversos colectivos y que reflejan una problemática inmensa. Y esta problemática se refleja en el tema de la salud que nos afecta no solamente a los periodistas, sino a la sociedad en general. Y con el tema de la pandemia como que se visibilizó este inconveniente. En este sentido, nosotros como gremio periodístico hemos coordinado con la Universidad Técnica Particular de Loja, con quien mantenemos un importante convenio de cooperación, así como también con otros organismos aliados, toda vez de que la UNESCO también promueve una importante campaña en este año 2022, el periodismo bajo asedio digital, que es uno de los temas que nos convoca a todos el poder analizarlo, así como también asumir
desafíos para transformar a la sociedad. En este sentido, nosotros estamos realizando la invitación a los colegas de los diferentes medios de comunicación, tantos públicos como privados, comunitarios e independientes, a que sean parte de esta jornada de capacitación que la hemos propuesto. Se desarrollará el día de hoy a partir de las 18:30. Estaremos hablando del tema de seguridad, estaremos hablando del tema de censura, estaremos hablando del tema de acceso a la información, estaremos hablando de los factores que limitan precisamente el tema de la libertad de expresión del periodista. Estaremos en una segunda jornada también haciendo referencia al tema de las tendencias digitales, al uso de las redes sociales, porque ese es otro de los factores. Y el día miércoles 4 de mayo estaremos cerrando con un importante taller denominado Autocuidado en la salud mental del periodista. Este tiene componentes importantes porque no solamente es el abordaje desde la parte técnica, sino que también podemos, a través de un test que vamos a hacer la práctica, poder direccionar y saber cuál es la afectación que tienen los periodistas para que puedan recibir atención especializada. Y no una atención por el taller, sino una atención permanente que precisamente se lo ha coordinado como un importante proyecto y producto de las investigaciones, como reitero, que ha realizado la universidad, las carreras correspondientes. Hay expertos, hay especializados en estos temas que nos están ayudando, que nos están aportando y que son conscientes de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y los periodistas, los medios de comunicación, somos actores importantes en la sociedad. Por ello es que tenemos que preocuparnos por este tipo de temáticas, por este tipo de jornadas, por este tipo de atenciones y de especialización que estamos coordinando para poderlo desarrollar. Muy bien, parece muy apretada la agenda, interesante, además muy útil, ¿no? Muy útil. Ahora hablando de el condumio de lo que es la libertad de expresión, ¿hay en el Ecuador un poco más de libertad, de respeto a estas libertades? Otrora pues bastante afectadas, menguadas, y no sé si ustedes han hecho alguna revisión, alguna estadística que diga, algún estudio que demuestre que hemos mejorado. Bueno, en papeles está escrito el tema de la libertad. Reitero, hay principios, 13 principios que se establecen dentro de la declaratoria que se deben respetar por parte del Estado y de la misma sociedad. Sin embargo, nosotros podemos mencionar, y reitero, hay investigaciones que nos hemos aliado para poderlas trabajar con la academia, con colectivos, Periodismo Sin Cadena, el tema con Fundamedios, es decir, siempre estamos intercambiando información e incluso en estos últimos tiempos se han hecho investigación incluso en territorio, en nuestra ciudad, donde se arroja y se puede ver cómo ha sido afectado el tema de la libertad de expresión. Reitero, hay una ola de violencia que se ha despertado porque si Freddy Aponte denuncia una situación o alerta de alguna situación producto de su investigación, es perseguido, es silenciado, es coartado. Y si al medio de comunicación, bueno, no voy a decir en qué este medio, porque ventajosamente lo lidera un comunicador, un periodista profesional y sabe cómo lo tiene que hacer. Pero en su mayoría sí debemos decir que los medios de comunicación también como empresas se han visto violentadas, se han visto presionadas, se han visto controladas y no tienen una independencia, una autonomía. Precisamente parte de uno de los principios de la libertad de expresión hace referencia que los medios tienen que ser autónomos, independientes, para poder hacer la difusión de la información de forma libre, sin coartar la opinión, el pensamiento, el sesgo, la posición política. Y de esto ha existido mucho. Así como también debemos mencionar que producto de estas investigaciones también se ha referido el tema de cómo son silenciados por temáticas que de pronto se están visibilizando como una alerta de corrupción, de situaciones que no les corresponde, por ejemplo, a las autoridades o a las instancias o a los gobernantes públicos. Quizá en este sentido se ha visibilizado muchísimo y eso es coartar el derecho a la libertad de expresión. O también a un ciudadano que no se le permite el poder expresarse, porque también
también lo declara uno de los principios de la libertad de expresión. El ciudadano tiene el mismo derecho a expresarse, a compartir información. Claro que de ahí viene la información con responsabilidad, la información consciente, porque yo no me puedo tampoco lanzar con una información que dañe, con una información dolosa, como usted bien lo conoce, sino una libertad con responsabilidad. Y eso es lo que nuestro gremio periodístico, incluso con el resto de colectivos, agrupaciones, fundaciones, incluso, lo estamos defendiendo. Siempre la defensa de los derechos y, por supuesto, también de libertad. Siempre libertad con responsabilidad. Periodismo consciente, apegado a la verdad, porque esa tiene que ser nuestra bandera de lucha. Pero también hay otros factores, estimado Freddy, como usted conoce, el tema, reitero, del asedio digital que lo ha declarado la UNESCO. Y este es otro de los problemas que también nosotros estamos visibilizando y que estamos enfrentando. Cualquier persona a través de un medio digital dice o hace conocer cualquier cosa. No hay un tratamiento especializado. El periodista o la información que nosotros manejamos está debidamente equilibrada. Ese contenido responde a los intereses que tiene, de verdad, de veracidad, de oportunidad, es decir, es manejada por un profesional de la comunicación sin ningún sesgo, sino que lo que los ojos ven, lo que nosotros podemos escribir, producto de lo que estamos viendo, ese hecho, ese suceso y ese acontecimiento. Entonces, hay muchos factores que sí se tienen que analizar. No digo, ojo, no digo que la era digital es mala, no digo que la tecnología es mala, el mal uso, y precisamente va uno de los talleres que nosotros estamos insistiendo en este último periodo, realmente del tema del uso de las redes sociales, porque no es mala el tema digital. Claro, antiguamente digital. Le decían, yo recuerdo que un padre le decía a su hijo, incluso le decía, si quieres aprender a escribir bien, lee libros, lee periódicos. ¿Por qué le decían que lea periódicos? Porque no importa lo que, incluso ni siquiera lo invitaban a leer el contenido del periódico, sino la forma del periódico, es decir, cómo lo está escribiendo. Entonces leía y aprendía buena ortografía, porque sabía que en un periódico, que es un medio de comunicación, estaba lo mejor, pues, ¿no? O sea, nadie en este mundo va a escribir, ni hasta ahora, no puede escribir en un periódico repleto de faltas ortográficas, no, nunca, jamás, no se ha visto, porque tienen incluso jefes de redacción y tienen incluso jefes que hacen corrección, no a lo que escriben cualquier periodista, lo que redacta cualquier periodista. Y en cambio el problema es ese que se vino encima con las redes sociales, que dañan la vista incluso de ver tanta falta ortográfica que escriben lo que sea, como sea, lo que quieran, y ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema. Entonces por eso es que un poco la educación perdió espacio, la comunicación también. Seguramente debe ser una derrota, pienso yo, no sé, que debe constituir hasta ahora una derrota en ese sentido. Habrán otros beneficios, pero en ese sentido debe haber constituido hasta ahora una gran derrota. Bueno, usted lo ha visibilizado, es el mal uso. Reitero, no es que la era digital, porque existen grandes aportes, grandes beneficios que podemos tener a nuestra mano y utilizarlo, precisamente lo que usted menciona, para autoeducarnos, para poder aprender, para realizar capacitación continua, para realizar formación precisamente. Pero bueno, el tema, como usted lo menciona, sí, podemos ver que se escribe cualquier cosa y eso no es que lo hace un periodista también. Por eso decía yo, el tema, la ventajas y desventajas prácticamente de lo que tenemos de la era digital, de la parte digital, y por ello es este tema del asedio digital al que nosotros estamos evocados y que tenemos que asumir como un gran desafío para lograr de que la prensa, de que los medios de comunicación, de que los periodistas podamos garantizar ese pluralismo. Sin embargo, más allá de lo que estamos viviendo, precisamente ese es el compromiso, el poder conocer, el poder
ir formándonos, cambiar ese esquema, cambiar esa vieja escuela. Quizá, cierto es que no puedo decir que somos perfectos, Freddy, nadie es perfecto, pero siempre tenemos que tener la mejor predisposición para poder cambiar, para poder crecer, para poder avanzar en cada una de nuestras profesiones, no solamente los periodistas. Y aquí, como bien lo digo, el tener a nuestras manos herramientas que nos puedan permitir a nosotros ir despejando dudas e inquietudes para enriquecer nuestro conocimiento, para crecer como personas y por supuesto también como profesionales. Claro, y eso existe el compromiso nuestro de nosotros poder exponer en la mesa una serie de herramientas alternativas que nos permitan conocer y ser parte, porque no solamente veedores, observadores, sino ser parte de todas estas temáticas y asumir estos nuevos desafíos, porque yo estoy convencida de que la educación, de que la formación, de que el aprendizaje continuo va a permitir una verdadera transformación social que necesitamos. Claro, muy bien, me parece bien. Bueno, hay que avanzar, hay que seguir, hay que escardar lo que está mal en el camino y pues fortalecer y mejorar lo que es bueno. Le hicieron un bullying al gobernador del Guayas, que estaba bañándose mientras el pueblo se estaba muriendo, matando en Guayaquil, y finalmente demostraron que eso era una fotografía falsa, ¿no? Entonces, ¿sabe lo que hacen las redes, lo que hicieron las redes? Sacaron pues así mismo que estaba por ahí Leonardo DiCaprio, que estaba el Papa. Entonces ese es el peso, como dice un amigo, que tienen las redes sociales. El peso, pero para la desinformación. El peso de la desinformación. Justamente, de la desinformación. Por eso nosotros siempre hablamos del mal uso, la desinformación. Claro. Y eso tenemos que combatirlo, Freddy. ¿Y cómo lo combatimos? Primero, siendo solidarios nosotros como periodistas para poder hacer presencia con contenidos con responsabilidad. Cuando una información, cuando un artículo, cuando un comentario tiene nombre y apellido, Norma Riofrío, Freddy Aponte, estamos asumiendo una responsabilidad. El ciudadano común y corriente lanza la información y claro, vaya a investigar usted si es verdad o no es verdad. Claro, y la gente, uno tiene que prepararse para saber identificar ese tipo de información. Hay personas que aplauden eso, pero no se dan cuenta que cualquier momento podrían ser víctimas de eso. Entonces no hay cómo aplaudir eso, sino que más bien hay que llamar la atención. Por eso es que el nuevo dueño de Twitter dice ahora que lo primero es que elimina a estos troles, porque bonita la cosa de escribir cualquier cosa sin que nadie sepa quién es. Incluso, ¿no? Mire que el mal uso ha dado paso al tema de las estafas. Mire que hemos vivido en este último tiempo porque se ha proliferado una desinformación realmente. Ahí diseminaron esa información que acá estamos pagando 30,000, que si no, miren ustedes cómo es, y cayeron millones de personas en el Ecuador con millones de billones de dólares. Esa es la violencia que estamos viviendo. La tienen a la vista la estafa, pero ahí la gente sigue, persevera en eso, pues ya no es culpa. Hay gente que dice, eso es malo, pero no, yo lo sigo consumiendo. Yo dice, oye, el tabaco te hace daño, la droga te hace daño. No, pero yo la sigo consumiendo, eso ya no es problema, pues ya ¿quién puede contra eso? Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. 3 veces. Bueno, más bien nos vamos a despedir. Le quiero agradecer, reitere la invitación, por favor, para los importantes eventos que se Gracias, estimado Freddy. Como usted conoce, la problemática está en la mesa y nos corresponde el poder analizar este tipo de temas, los 3 aspectos que propone esta declaratoria, como reitero. El primer tema, el poder analizar cómo se desarrolla el tema de la libertad de prensa a nivel de ciudad, de país, del mundo. El segundo aspecto, el poder analizar a los medios de comunicación, el escenario en que se desarrollan con
contra el tema de la limitación de trabajar de forma independiente, y el tercer aspecto, el tema de rendir homenaje precisamente al periodista que en escenarios de desestabilidad, de falta de garantías, de falta de una efectiva aplicación de derechos, desarrolla su actividad. Y en este sentido viene nuestra propuesta, nuestro taller el día de hoy, a partir de las 18 horas, sobre seguridad, sobre censura, sobre acceso a la información, el poder analizar los factores que limitan la libertad de expresión, así como también tendencias del audiovisual y el uso de las redes sociales para la difusión. Y estaremos cerrando el miércoles con el taller de autocuidado en salud mental para periodistas, con atención especializada para cada uno de los casos y el seguimiento correspondiente. Este taller se desarrolla de manera virtual para que todos puedan participar en el horario de 18:30 a 20:30. Las inscripciones están ya indicadas en cada uno de los correos, de las páginas, del fanpage de la UNP Loja, para que puedan acceder. Es completamente gratuito. Estoy nuevamente reiterando esta invitación porque estoy convencida de que el tema de la educación, del tema de la formación, nos permitirá abrir y expandir horizontes para poder asumir nuevos retos y nuevos desafíos que proponen estas importantes temáticas que nos atañen a los comunicadores sociales, a los periodistas, a los medios de comunicación y a la sociedad en general.